noite a todas as pessoas que estão participando do nosso webinário internacional. Este webinário intitulado Democracia e Neoliberalismo na América Latina Contemporânea é uma promoção do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Estadual da Paraíba, com o apoio do Departamento de Serviço Social da nossa universidade. Então, neste ano de 2024, o nosso programa tirou, através do seu planejamento estratégico, um ciclo de webinário internacional para que a gente consiga efetivamente começar um processo de internacionalização, principalmente com a América Latina. É uma das nossas prioridades. Para este debate de hoje, nós convidamos o professor Juan Carlos Gomes Leighton, que é da Flaxio México, e vamos ter na mediação Nivalter Aires dos Santos, que é nosso pós-doutorando do nosso programa de pós-graduação em serviço social. Então, desejar a todos e a todas um bom debate. Olá, uma boa noite a todos, a todas. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Juan Carlos. É uma satisfação estar aqui promovendo esse espaço de reflexão e discussão com nossos colegas e camaradas da América Latina. Hoje a gente vai, nesse primeiro webinário internacional do PPGSS, contar com a presença do professor mais delongas. Se quedou pegado. Bueno. Nivalter, você nos escuta? Sí, parece que sí. Se nos fue del radar ahí. Buenas noches a todos y a todas. Dígame. Vamos aguardar ele retornar, professor, só um minutinho, porque travou o áudio dele. Sim, travou, sim. Só um minutinho. Oi, acho que minha internet resolveu dar uma perturbada justo agora. Estava perfeita até agora. Mas eu estava justo dizendo que é uma honra ter o professor Juan Carlos aqui conosco e eu vou apresentá-lo e, sem mais delongas, vou passar para que ele faça a sua exposição. O professor Juan Carlos, ele é cientista político, sociólogo, historiador, marxista. Ele é um latino-americanista, nascido em Santiago, no Chile, se debruça sobre a nossa pátria grande, América Latina. O professor ele tem pós-doutorado em estudos latino-americanos pela Universidade Nacional Autônoma do México. Ele tem doutorado em ciências sociais e políticas pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Flaxio México. É mestre em História pela Universidade de Santiago do Chile e licenciado em História pela PUC de Valparaíso. Atualmente, o Juan Carlos ele é diretor acadêmico do Centro de Investigação em Processos Políticos e Sociais da América Latina. E reforço mais uma vez que é uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco, o Juan Carlos. Fique à vontade para fazer a sua exposição e aí em seguida a gente faz o debate. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos y a todas y todes las personas que están viendo este programa. Agradecer muy sinceramente a las personas que permitieron que yo esté en este medio tan habitual desde el año de la pandemia en adelante, que es poder contactarnos a través de las redes, a través del internet y poder conversar con mucha gente de América Latina y de otras regiones también del mundo. O sea, esta es una tecnología que nos ha permitido acercarnos cada vez más. Y agradezco entonces la invitación a participar en esta charla, en esta conferencia. El tema que vamos a iniciar en este momento
tiene que ver con dos cuestiones que están imbrincadas, ligadas, relacionadas en los últimos 40 años en América Latina. Por un lado, la instalación, muchas veces con una violencia inusitada, otras a través de procesos políticos, sociales, democráticos, que es el patrón de acumulación neoliberal en América Latina. El país que inicia ese proceso, sin duda, es el caso chileno, que a partir de 1975 en adelante comienza la instalación de políticas económicas neoliberales que se transforman a la larga, después de casi 48 años o 50 años, en un modo y una forma y un tipo de sociedad que son las sociedades neoliberales existentes en América Latina. Pero también está que conjuntamente con ese proceso se inicia la instalación en la década de los 80 de regímenes políticos que van a ser nombrados como democracia. Y por lo tanto, se podría hablar, se podría decir, se podría caracterizar que tenemos una democracia neoliberal, más que una relación neoliberalismo y democracia, sino que en América Latina, fundamentalmente, a partir de los años 80, mediados de los 80 en adelante, se instalan democracias neoliberales. Y ese es el tema principal de esta charla, de esta conversación, de esta clase. Dicho esto, como forma de introductoria, quisiera señalar también que voy a organizar esta exposición en 3 puntos. El primer punto al cual me quiero referir tiene que ver con una cuestión teórica, tiene que ver con una cuestión política, tiene que ver con tal vez con la epistemología de la cuestión de la democracia. En segundo lugar, quiero referirme al tema de la democracia en América Latina, pero no quiero concentrarme solo en la cuestión de la época contemporánea o, si ustedes quieren, de la historia reciente de la democracia en América Latina, sino quiero hacer una mirada más larga en ese sentido para comprender algunas hipótesis o tesis que voy a sostener. Y en tercer lugar, referirme a la situación de las democracias que se constituyen desde hace 40 años, hace 4 décadas, en América Latina, si tomamos en consideración procesos que se iniciaron como transición o salida de dictadura en Argentina, en Brasil, Uruguay, y incluso se plantea una salida inicial de régimen autoritario hacia una democracia en el caso ecuatoriano de 1979. Pero quiero tomar más bien los últimos 40 años, del 2000, de 1984 hasta ahora. En relación al primer punto, cuando uno plantea o se plantea la cuestión de la democracia, lo primero que se nos presenta como problemática, como una cuestión compleja, teóricamente, es definir la democracia. ¿Qué es la democracia? Y para responder esta pregunta, la teoría política contemporánea, la teoría política desde el siglo XIX o el siglo XX en adelante, tiene múltiples respuestas. Y hace que el concepto, la definición de democracia
se nos transforme en una definición polisémica, vasta, amplia, diversa. Y cada uno de los que nosotros, o de las personas que están escuchando, pueden tener una definición específica de democracia. Por lo tanto, el primer problema que se nos presenta es cómo entender la democracia históricamente existente o cómo entender la democracia realmente existente. ¿Cómo definir la democracia realmente existente? Y eso nos lleva entonces a preguntarnos desde cuándo existe la democracia en América Latina. Frente a esta cuestión de acerca de cómo concebir la democracia, yo he buscado a través de mis estudios en distintos trabajos que he realizado y distintos libros que he publicado, en torno a la cuestión de la democracia, encontrar algo que los politólogos, no tanto así los sociólogos ni tampoco los historiadores, sino más bien los politólogos, los cientistas políticos, trabajan con determinados modelos, construyen un modelo para poder encontrar explicaciones, para encontrar respuestas a su interrogante, para encontrar una pista que nos permita entender adecuadamente lo que es el fenómeno que queremos estudiar o que queremos analizar, en este caso específicamente la democracia. La democracia puede ser entendida de dos maneras. Una, de manera normativa, de cómo podría ser la democracia o cómo debiera ser la democracia. Y la otra es cómo es la democracia. Entonces, cuando uno se propone hacer el análisis histórico de la democracia, uno no puede plantearse la democracia en términos normativos. No se la puede plantear como quisiera que yo fuera la democracia. No como un proyecto utópico de democracia o un tipo ideal, diría Weber, de democracia, sino más bien tengo que encontrar aquellos elementos que me permitan reconocer la existencia o no de la democracia. Y esto nos lleva a una primera precisión también. La democracia no es algo estático. La democracia no es algo que se consigue o se establece y permanece, sino que las democracias son procesos políticos en movimiento, en permanente cambio, en distintas direcciones, pero que nunca la democracia es estática. La democracia es un proceso continuo en el espacio y en el tiempo. Por esa misma razón, hay sociedades que obtienen, logran instalar democracia y logran perder democracia. La democracia no es un lugar que se llega y se establece para siempre. La democracia es movimiento, es contradicción, es una conflictividad. Instalar democracia siempre es una conflictividad social, es una lucha, no es un régimen político que se instala de manera fácil y permanente. Por lo tanto, la democracia, a lo largo de su historia, y voy a referirme solamente a la historia de los modernos, como diría Bobbio, en el sentido de que hay una democracia de los antiguos, pero me interesa la democracia de los modernos. Aquella democracia que comienza a construirse fundamentalmente en el siglo XVIII, final del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en el espacio europeo occidental y anglosajón y también latinoamericano. Porque el proceso de construcción de las democracias modernas o de las democracias que van a surgir como producto de
procesos revolucionarios, tanto en Estados Unidos, en los estados, en las colonias, en las 13 colonias, en 1776, o en Francia en 1789, o en el siglo XIX europeo de las revoluciones liberales, o, si ustedes quieren, en los procesos de revolución, de independencia que se van a dar a partir de 1808 en América Latina, especialmente desde la revolución de independencia y la rebelión esclavista de los esclavos de Haití en 1808 en adelante. O sea, ese es un proceso simultáneo que tiene como espacio fundamental el occidente que estoy referido: Europa, Estados Unidos y América Latina y el Caribe. En ese sentido, la democracia de los modernos a veces se confunde o tiende a relacionarse muy directamente con la construcción de la república o de las repúblicas. Y tengo la impresión, y quiero marcar también esta diferenciación, que la república y la democracia son regímenes políticos distintos. La república es una forma de ordenamiento, no voy a entrar mayormente, pero quiero definir así. La de república es una forma de entender la construcción del Estado moderno, fundamentalmente un Estado que tiene división de poderes. Y esto fue la gran contribución del pensamiento revolucionario, republicano, francés, que establece, ¿cierto?, que para que exista un Estado moderno tiene que desconcentrarse, perder la cualidad de ser una monarquía absolutista y tener tres poderes independientes entre sí. Eso es una república. Pero la democracia implica otra cosa. Implica aquello, lo supone, pero agrega algo que es fundamental para entender este proceso, que es la soberanía del sujeto político que se constituye en el mundo moderno, esto es el ciudadano. El ciudadano es el que tiene la potestad, la soberanía de constituir el gobierno a través de un proceso de selección, de elección de aquellos que van a ser sus autoridades o aquellos que van a representarlos para poder realizar el gobierno de una comunidad política dada. Por lo tanto, el elemento central de las democracias en un primer momento va a ser fundamentalmente el sufragio. El sufragio es lo que va a constituir la democracia moderna, conjuntamente con un Estado, digamos, moderno, con división de poderes. Sin embargo, la democracia así definida es muy reducida. No es una democracia ampliada. Y aquí viene el elemento central. Lo que uno puede reconocer a lo largo del siglo XIX, mejor dicho, y gran parte del siglo XX, son procesos de democratización, procesos donde se van instalando distintos elementos que les vamos a ir reconociendo cualidad o virtud o condición democrática. Por esa misma razón, y para resolver esta cuestión práctica de cómo reconocer democracias, un cientista político, un politólogo norteamericano, estadounidense, hizo una gran contribución a la ciencia política porque nos ha permitido establecer diferenciaciones claras entre lo que es un régimen político democrático, en este caso régimen político democrático liberal, o si ustedes quieren, democrático burgués, pero ahí hay un elemento de otros regímenes políticos que no son democráticos.
Y ese politólogo es Robert Dahl, que escribió hacia 1971 un libro que salió publicado en 1971 en español, un libro muy, muy fundamental de la ciencia política, que es la poliarquía, la forma de oposición y competitividad al interior de las democracias. Robert Dahl, en ese trabajo, que es de larga extensión, no en tanto de páginas, sino más bien de análisis de casos, logró establecer un modelo de análisis de la democracia en la cual estableció alrededor de 7 requisitos fundamentales para reconocer una poliarquía. Entre ellos, cierto, que estaban elecciones frecuentes, que las autoridades fueran electas, elecciones frecuentes y honestas, un sufragio extendido, sufragio universal, libertad de reunión, libertad de expresión y medios de comunicación alternativos y plurales, como también, ¿cierto?, organizaciones políticas dispuestas a disputar y competir por cargos públicos a través de este proceso de elección. 7 condiciones para la existencia de la democracia liberal representativa. Cabe señalar que esos 7 elementos que Robert Dahl identifica fueron estableciéndose a lo largo de la historia. Fueron procesos de construcción y ampliación de la democracia a lo largo del tiempo. Ese es lo que yo propongo como modelo para poder analizar la democracia. Y estoy entendiendo, para que no tengamos ninguna duda, estoy entendiendo la democracia de manera estrictamente política. No estoy haciendo una construcción de la democracia en términos sociales, en términos económicos o en términos culturales. Porque si nosotros tuviéramos que definir la democracia en términos integrales, es decir, estructura social, estructura económica, estructura cultural, estructura política, etcétera, uno podría decir exactamente que en términos generales las sociedades desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI no existen sociedades democráticas. Porque las formas que supone la democracia en ese sentido tiene una condición, la igualdad. Y las sociedades capitalistas, y ustedes lo saben perfectamente, las sociedades capitalistas son sociedades desiguales por consecuencia misma de la forma que opera el capitalismo. No hay capitalismo igualitario. El capitalismo es la negación de la igualdad. Por lo tanto, si nosotros suponemos que una democracia supone sujetos y sujetas iguales, ninguna sociedad es democrática. Siempre hay diferenciaciones, desigualdad, brechas profundas. Y América Latina es uno de los continentes, ¿cierto?, que reúne sociedades profundamente desiguales. De manera entonces que si tenemos esa definición integral de democracia, que ya no es un régimen político, sino que es una sociedad, podemos decir perfectamente que no hay sociedades democráticas. Ahora, si las definimos solo la democracia como un régimen político que tiene la cualidad de resolver el problema de quién gobierna, podremos decir que en América Latina, a través de estos indicadores que nos ofrece Robert Dahl y otros que le podríamos agregar y sumar con el tiempo, podríamos reconocer algunas democracias de regímenes políticos democráticos. Algunas, pero con cuidado.
En términos generales, yo afirmaría, para cerrar este punto, que de acuerdo al modelo construido y trabajado para el siglo XIX, siglo XX y parte del siglo XXI, voy a afirmar algo que es similar a lo que acabo de afirmar con respecto a pensar a una sociedad democrática, que en América Latina ni en el siglo XIX existió la democracia, ni tampoco ha existido democracia como régimen político en el siglo XX. Y hoy día tenemos regímenes políticos que se nombran a sí mismos democráticos con serias falencias en algunos de los requisitos así señalados, y por lo tanto que ponen en duda la condición democrática profunda. En otras palabras, les estoy señalando que a lo largo de estos 200 años de construcción de naciones o de estados-naciones y de países independientes, ya sea del imperio español o del imperio portugués, como en el caso de ustedes, de Brasil, ¿cierto? No ha habido construcción de democracia. La democracia en América Latina no ha tenido una presencia de larga duración, no ha tenido una presencia integral, no ha tenido una presencia que permita decir, ah, allí hay una democracia. Salvo quizás con todos los cuidados posibles, el caso de Costa Rica a partir de 1947 en adelante, después del último golpe de Estado militar que se produce en Costa Rica y viene, ¿cierto?, la abolición de las Fuerzas Armadas y la constitución de un tipo de democracia, ¿cierto?, que parece ser la más larga y la más longeva de las democracias liberales representativas en América Latina, aunque también tiene algunos problemitas en algunos de los indicadores que hemos señalado, ¿no? Pero las democracias, ¿cierto?, no pueden existir si no tienen estos 7 elementos que hemos señalado. Por lo tanto, ese es mi modelo, si ustedes quieren. No puedo definir a la democracia como democracia social popular o una democracia socialista, porque en América Latina, ¿cierto?, no ha habido ningún país, salvo quizás Cuba, que esté dentro de esa línea a partir de 1959 en adelante, una democracia socialista o una democracia popular. Yo diría que en América Latina, como también en Europa, se ha tenido momentos de democracia popular. Obviamente que uno de los momentos más democráticos populares de los sectores subalternos, de los sectores trabajadores, etcétera, es la Comuna de París de 1871. O si ustedes quieren otro momento de democracia socialista y popular, obrera, campesina, puede ser la que se articuló previo a la llegada o la constitución del régimen de partido único en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas después de la muerte de Lenin, con la llegada de Stalin al poder, y durante el periodo de la revolución bolchevique a través de la conformación de los soviets en Rusia. Ahí tenemos una expresión también de democracia popular. Pero en América Latina es difícil encontrar esos momentos de democracia social, democracia política popular propiamente tal. Más bien ha predominado siempre la idea de la constitución de una democracia liberal. Ahora, ¿qué es lo que hace que la democracia en América Latina no tenga arraigo o no se haya constituido? Es más bien un elemento que ha sido expropiado, que ha sido limitado, que ha sido
controlado en toda su intensidad y en toda su potencia que tiene esa manifestación para constituir un régimen democrático propiamente tal. Esa es la expropiación de la soberanía popular, de la soberanía ciudadana. En el siglo XIX, las élites de poder, las oligarquías, a lo largo del periodo de conformación del Estado Nacional y del Estado-Nación, ¿cierto?, confiscaron, expropiaron la soberanía popular y dejaron afuera de la participación de la forma política que se constituían a los sectores populares, a los sectores campesinos, a los sectores de mujeres, a los pobres. Los dejaron fuera. Y se les dieron derechos y se les reconocieron derechos civiles o se les reconocieron algún tipo de derecho nacional, era el derecho a ser reclutado para formar la Fuerza Armada, pero el derecho a participar políticamente y poder tener el derecho a elegir, ese derecho fue durante todo el siglo XIX y gran parte también del siglo XX confiscado por la estructura de poder dominante. Los campesinos, los trabajadores, los subalternos podían votar, pero no podían elegir, porque todos los procesos electorales estaban fundamentalmente amañados, estaban situados en situaciones de corrupción política, en la cual siempre favorecían a los sectores dominantes, a los sectores de la dominación, pero no a los sectores populares. Y a pesar de todo eso, en algunos momentos irrumpió los sectores populares para poder elegir aquellos gobernantes que no necesariamente establecieron democracia. Entonces, en ese sentido, también expropiaron la soberanía popular para transformarla en la soberanía del líder. Y ahí me refiero, ¿cierto?, a los procesos populistas. A la constitución del populismo latinoamericano, que es la negación de la democracia, propiamente tal. Aunque se constituye muchas veces, como el caso de Perón, el caso de Lázaro Cárdenas, el caso de Tulio Vargas, el caso de acá de Carlos Ibáñez del Campo, o de otros personajes de esa época, de la década de los 30, estoy hablando, ¿cierto? Se constituían como personajes y líderes que eran movedores y activadores de la masa social, pero eran fundamentalmente populistas, como fue la Revolución Nacional Popular de 1952 en Bolivia, etc. Y aquí viene otro punto. Todo proceso de democratización, todo proceso de activación, que puede ser revolucionario o puede ser reformista, no necesariamente termina o concluye en la conformación y constitución de un régimen democrático, sino que los procesos de conflictividad que supone la disputa por el poder político entre sectores sociales diferentes, ubicados en la estructura social antagónicamente, puede dar lugar a la conformación de regímenes políticos que cercenan o cortan o mutilan o dejan, ¿cierto?, sin funcionamiento elementos fundamentales de lo que es la democracia. Por lo tanto, los regímenes políticos que se constituyeron en el siglo XX, por ejemplo, en el caso mexicano, la revolución de 1910 termina en la constitución de un régimen autoritario electoral de 70 años que dirigió el PRI. En otros lugares, ¿cierto?, da origen a regímenes autoritarios populistas, como en el caso argentino de Perón.
y luego, ¿cierto?, ese régimen es derrotado, es derrocado, es destruido por un régimen militar que también elimina la democracia. En el caso de Brasil ocurre exactamente lo mismo con Getúlio Vargas y después, ¿cierto?, en el año 64, el derrocamiento de João Goulart, que permite el establecimiento de la dictadura militar hasta el año 82 en Brasil. Es decir, los regímenes políticos que se han constituido en América Latina siempre han sido resultado también de profundas luchas sociales, de profundas luchas entre sectores que quieren instalar la democracia y sectores que no quieren instalar regímenes políticos democráticos plenos, sino más bien restringir la forma como los sectores populares especialmente puedan manifestarse. Siempre es el control. Yo diría que las élites de América Latina a lo largo de su historia siempre han sido élites desconfiadas del pueblo. Y no solamente las élites, sino también yo les tendería a los distintos grupos que han asumido la crítica a la democracia liberal y han planteado la constitución de regímenes políticos distintos, pero que asumen, ¿cierto?, la idea de la vanguardia. Y la vanguardia siempre es iluminada, que es la que sabe lo que el pueblo quiere y por lo tanto lo postergan también. Las izquierdas latinoamericanas han sido siempre izquierdas vanguardistas que se han puesto, ¿cierto?, por encima de la idea del pueblo porque ellos saben lo que el pueblo quiere. Eso tampoco ha llevado a la construcción de regímenes democráticos en América Latina. De manera entonces que a partir de esta situación yo podría, ya entrando en el tema 2, ¿cierto?, en el segundo, podríamos decir que a lo largo del siglo XX, en América Latina no ha habido tampoco regímenes democráticos. Han habido regímenes, como yo los denomino, electorales. Algunos que tienen mayor democracia, pero otros que son derechamente autoritarismos electorales, limitados. De manera entonces que cuando se inicia la revolución o cuando estalla o se hace presente la revolución de 1959 en Cuba, las estructuras políticas latinoamericanas se estremecen y todos los regímenes políticos que se habían constituido a lo largo de los años 30, 40 y 50 son remecidos y se crea la opción posible de construir socialismo, es decir, de construir un tipo de régimen político democrático distinto al liberal representativo. Y lo interesante es que muchas de las opciones que se construyeron en América Latina fueron a partir de participar al interior de estos regímenes políticos relativamente limitados o, digamos, no plenamente democráticos existentes. Entonces ahí se constituye una izquierda que va a participar en procesos electorales, que también va a impulsar procesos de construcción de soluciones armadas. Entonces van a surgir procesos de reforma, pero estos procesos de reforma política también tienen como la intención de contener cualquier proceso interno de revolución social. Es decir, se abría el sistema político para contener la revolución social. No porque se quería implementar una democracia más robusta, una democracia más inclusiva, etcétera, sino que las reformas se hacen para evitar la revolución. Entonces, eso es lo que lleva a Estados Unidos a apoyar procesos reformistas en América Latina, tanto en Venezuela como en Brasil, como en Chile, como incluso en Colombia, en distintos países va a apoyar procesos reformistas durante la década de los 60 como una forma de evitar la revolución de política que había impulsado o como la que se había realizado en Cuba. La revolución
Por lo tanto, es el gran terror de las clases dominantes. Y el gran terror de las clases dominantes también tiene que ver con la constitución de robustos movimientos populares, ya sea obreros y campesinos, que luchaban por transformar la realidad latinoamericana en la década de los 60. Esa transformación, que es un proceso también de democratización intenso, va a producir la conformación de regímenes autoritarios. Nuevamente, un proceso de democratización que se abre en 1959, 1960 en América Latina tras el impacto que tiene la Revolución Cubana. Al cabo de 13 años aproximadamente, termina, ¿cierto?, en la constitución de regímenes políticos autoritarios, que son los nuevos autoritarismos, que ya no son las viejas y patriarcales dictaduras, sino que ahora son dictaduras de un nuevo tipo, como fueron nombradas a partir, ¿cierto?, de los años 70. Y yo me estoy refiriendo en el caso del Cono Sur, a la constitución del primer régimen autoritario de este nuevo cuño, que fue el de Brasil, a partir del 64, y después en el 71 en Bolivia. Agreguemos los dos regímenes que caen, las dos supuestamente democracias de la región, la Suiza de América Latina, que era considerada Uruguay, en el 73, y también el mismo año el caso chileno, que tiene que ver con el proyecto político que impulsaba en ese momento Salvador Allende y la Unidad Popular, que era transitar hacia la democracia, hacia el socialismo, teniendo en cuenta o teniendo presente, sin abolir la democracia burguesa, que es un poco la prestancia o la impronta que tiene el caso chileno, que es: vamos a hacer la revolución socialista, pero sin abolir la democracia burguesa, como había sido en otro lugar. Cabe señalar que no hay ninguna sociedad que haya pasado de la democracia liberal al socialismo, porque en Rusia no había, para 1917, democracia liberal. Entonces, no se pasó. Tampoco en China, tampoco en Cuba. O sea que también esa situación de pasar de una situación revolucionaria a través de la vía armada, destrozando la democracia liberal, es inexistente. No existe. Solamente en el caso chileno, el proceso de Salvador Allende buscó constituir un régimen socialista manteniendo las instituciones de la democracia liberal. Y fueron los sectores reaccionarios a ese proceso los que destruyeron la democracia liberal. En el caso, tal vez el caso más parecido al proceso chileno es el caso español, con la República Social, la Segunda República en España, en 1933 al 36, o 30 al 36. Bueno, pero eso merece otro análisis. Pero se dan cuenta que hay constituciones de regímenes dictatoriales a finales de la década, a comienzos de la década de los 70. Los 70 nos llenamos de dictaduras. Había dictadura en Brasil, en Uruguay, en Argentina en 1976, que pone fin a toda la conflictividad de la democracia que se había logrado entre 1971 y 1976 con el regreso de Perón, etc. Tenemos la larga e histórica dictadura de Stroessner en Paraguay, y tenemos, ¿cierto?, en Bolivia, tenemos decíamos, en Perú, teníamos también dictadura en Ecuador, y tal vez el único país en el que parecía tener una democracia, pero una democracia bastante deficiente, con una guerra interna muy fuerte, el caso colombiano. Y Venezuela nos presentaba un régimen de democracia basado en el punto fujismo,
que era bastante excluyente de la participación de los sectores populares y la distribución del poder estaba dentro de la oligarquía. Y si nos vamos a Centroamérica, salvo Costa Rica, todo el resto de Centroamérica estaba bajo formas dictatoriales o regímenes autoritarios, y México tenía el gran régimen autoritario del PRI. Por lo tanto, democracia, la única democracia social distinta era la que se construía en Cuba, que merece otro tipo de análisis, que no vamos a entrar en él, pero solamente señalar que Cuba, ¿cierto?, y Costa Rica representaban dos formas de democracia relativamente logradas, con algunos problemitas, pero mucho más democrático que el resto de América Latina, ¿no? Y el Caribe. De manera entonces que los 70, los 70 finalizan con dictadura y los 80 se comenzaban a moverse en torno a qué tipo de democracia podía reemplazar a los regímenes dictatoriales. Y aquí surge un elemento que es muy importante. Y aquí entramos ya al tercer punto. Una de las cosas más interesantes que se constituye en la década de los 80 en América Latina tiene que ver con una teoría, la teoría de la transición del autoritarismo a la democracia. Esta teoría de la transición fue articulada, fue elaborada por un conjunto de politólogos norteamericanos con la participación también de algunos latinoamericanos y especialmente del gran politólogo argentino Guillermo O'Donnell. Guillermo O'Donnell, Philip Smither y otros van a construir la teoría de la transición a la democracia, que va a ser receptiva, va a ser recibida en América Latina por un conjunto de intelectuales y personas que estaban luchando contra las dictaduras, en el caso argentino, en el caso uruguayo, en el caso brasilero y también, por cierto, chileno, donde destaca la gente que está aglutinada en torno a la Flaxo, Chile, lo que están aglutinados en torno a Claxo, y esos centros de pensamiento alternativo, como se les denominaba en esa época, que van a elaborar la transición. Y aquí viene uno de los elementos más interesantes para entender la democracia que viene a constituirse. Uno de los intelectuales importantes que se habían avecindado en Chile de origen alemán va a ser Norbert Lechner. Norbert Lechner, de reconocido prestigio en América Latina, va a establecer una idea de que el problema para salir de los regímenes políticos autoritarios que se habían constituido era alejarse de la idea de la revolución. Y por lo tanto había que abandonar la posibilidad de pensar la revolución social y que había que establecer que la problemática del momento de los 80, 70, 80 ya no era la revolución, sino era cómo establecer la democracia. Y la democracia tenía que ser entendida de una manera diferente como la se habían entendido en otro momento, que era como la democracia integral, como entender que lo que se había que constituir era una sociedad democrática. Entonces se comenzó a hablar de que era un problema de régimen político. Y esto fue apoyado por toda esta teoría de la transición, en la cual dejaron de lado las transformaciones que podían operarse en el Estado. Y, sobre todo, abandonar la idea de que la transformación o el cambio político debía darse también en las estructuras económicas y sociales. Por lo tanto, el cambio político quedaba reducido solo a la esfera de la estructura del régimen político.
Y entender el régimen político era entender un conjunto de normas y reglas, entonces muy institucional, neoinstitucionalista, de que había que establecer reglas que permitieran desarrollar elecciones libres para establecer en los nuevos gobiernos electos democráticamente y que estos fueran regímenes que tuvieran también la condición de respetar los derechos humanos, que habían sido violados durante toda la época dictatorial. Ese tipo de concepción democrática tuvo, y por eso es importante señalar lo que decía yo hace un rato atrás, que tuvo un inspirador que fue Robert Dahl justamente. Y por lo tanto todos los regímenes políticos que se van a establecer en América Latina a partir de los años 80 van a recuperar la idea de que tienen que tener estos 7 u 8, y algunos le agregan otros elementos, estos 8 o 9 indicadores de democracia. Por lo tanto, si tenemos autoridades electas, si tenemos elecciones frecuentes y honestas, si tenemos un sufragio extendido y ojalá universal, si tenemos libertad de reunión, si tenemos libertad de expresión, si tenemos medios alternativos y plurales, y si tenemos ciertos partidos políticos competitivos, si no tenemos un demos o un pueblo en disputa, o si tenemos un origen constitucional, vamos a tener un regímenes democráticos. Esa idea que la transición va a condensar en la idea de que vamos a tener democracia si ponemos en práctica estos 7 elementos, deja fuera la estructura del poder que se expresaba en el Estado y que se expresaba en la dominación económica y se expresaba en la economía social de mercado. Es decir, vamos a hacer una transición sin cuestionar, sin poner en peligro el modo de producción capitalista en su fase de acumulación neoliberal. Y por lo tanto, no vamos a tocar el modelo. El modelo que se había instalado en América Latina, fundamentalmente a partir de la crisis de la deuda, 1982, la crisis del régimen de industrialización o el papel del Estado interventor, el Estado empresario, todo eso tenía que comenzar a retirarse para dejar lugar a las fuerzas del mercado, y eso es neoliberalismo en toda América Latina. Todos los países comienzan a desarrollar políticas neoliberales, unos más, unos menos. Unos logran introducir reformas profundas en la cual no solamente van a establecer una política, sino que la sociedad se va a transformar en sociedades neoliberales, como yo digo, y entonces en ese sentido el neoliberalismo comienza a tener que convivir con la otra tendencia que se da en la década de los 80, que es el establecimiento de las democracias, entendida de la forma que lo he señalado. Fíjense ustedes, estimados y estimadas, que O'Donnell, en el tomo 4 de estos 4 tomos que sacaron cerca de las transiciones, en que analizan la transición europea, las transiciones europeas de España, Portugal y Grecia, o la del mundo oriental, de la transición del mundo soviético a las democracias occidentales en Europa del Este, como también, ¿cierto?, en América Latina, en el tomo 4, que son las conclusiones ese libro hay que volver a releerlo, porque O'Donnell establece en su artículo que las transiciones para ser exitosas en América Latina tienen que cumplir por lo menos 2 requisitos fundamentales, centrales, esenciales. 2 requisitos que son el fundamento de esta democracia. En primer lugar, no perseguir, y lo dice claramente, no perseguir
aquellos que han cometido violaciones de los derechos humanos. Es decir, O'Donnell está planteando la idea de que hay que dejar en la impunidad las violaciones de derechos humanos que implicó en América Latina desaparición, muerte, tortura, cárcel, exilio, etc. Porque dice que eso va a contribuir a la reconciliación, va a contribuir a la armonía y por lo tanto no vamos a tener un régimen político que pueda ser devastado nuevamente por aquellos que se sientan perseguidos. Bueno, ustedes saben perfectamente que en América Latina muchos países no quisieron enjuiciar a los violadores de derechos humanos. Hasta el día de hoy. El caso más representativo de aquello, de esta negación a la justicia, es el caso uruguayo. Que la población en dos momentos, la ciudadanía votó en un plebiscito diciendo no queremos hacer justicia o no queremos tocar esa herida que a mucha gente le duele. Pero ahí está. En otro hicieron justicia, como decía el expresidente Elwin en Chile, en la medida de lo posible, etc. Pero el otro gran requisito que puso O'Donnell para que las democracias pudieran ser exitosas y consolidadas, como era la intención de este grupo de intelectuales políticos y actores políticos, era que fueran respetuosas, que no se tocaran, que no se vulneraban, que volvieran intocable el derecho de propiedad de los medios de producción de las grandes burguesías, tanto nacionales como internacionales. Es decir, para que la democracia, esta democracia que se instalara en América Latina a partir de los 80 en adelante, tenía que responder a esta situación. No tocar a los violadores, ni tocar el derecho de propiedad, que había sido uno de los derechos que algunas de las sociedades latinoamericanas habían tocado durante el proceso de los 60, 70, por los cuales, ¿cierto?, habían intervenido los militares dando golpes de Estado en busca de recuperar para la clase dominante, tanto nacional como internacional, el derecho de propiedad. Por lo tanto, el derecho de propiedad se transforma, como lo he sostenido en algunos libros que he escrito, en la frontera de la democracia. En ese elemento fundamental. Por esa razón, las democracias latinoamericanas que se establecen a lo largo de este periodo de los 80 en adelante son democracias con adjetivo. Durante la década de los 80 se dio una gran discusión en torno a si había que ponerle un adjetivo calificativo o no a la democracia, así como democracia social o democracia popular o democracia burguesa. Y por lo tanto, algunos abogaron de que la democracia era democracia, sin adjetivo. Sin embargo, las democracias que se instalan en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en la primera ola, digamos, de los 80, y más tarde también en Bolivia, también con Alan García en el Perú o en Ecuador, ¿cierto? Que eran los países que entraron durante los 80 a constituir regímenes democráticos, comenzaron a tener lo que algunos autores, algunos estudiosos, comenzaron a llamar democracias con adjetivos. Y los adjetivos calificativos que le colocaron era para dar cuenta justamente de las limitaciones que tenía la democracia en esa época, en los 80, 90. Entonces habían democracias, pseudodemocracias, que eran fundamentalmente las democracias de Centroamérica, en Honduras, El Salvador, en Nicaragua, incluso después de la derrota de los sandinistas de 1989,
El Salvador, que eran pseudodemocracias que combinaban, eran democracias híbridas, si ustedes quieren, porque combinaban lo autoritario con elementos democráticos. Y por lo tanto, nuevamente estábamos en presencia de regímenes autoritarios electorales. En América Latina, el caso de Ecuador va a devenir en una democracia cada vez más deficiente, con populismo como el de Bucaram, etcétera. O en Perú, la democracia, ¿cierto?, de Alan García va a terminar en ese periodo autoritario de Fujimori, etcétera. Y una democracia corrupta hasta el día de hoy, con distintos presidentes terminando todo en la cárcel, como Toledo, como el mismo. Bueno, Alan García se pegó un balazo antes de irse a la casa, acusado también de corrupción, etcétera. Unas democracias decadentes. El caso de Bolivia, hasta la llegada de Evo Morales, ¿cierto? También era una democracia limitada. Confiscada, ¿cierto? Ya ahora, no por las élites de poder, la soberanía, sino arrebatada y elitizada por los partidos políticos. En Argentina, ¿cierto?, la democracia tiene distintos momentos, y aquí viene interesante. En Argentina la democracia va a dar lugar al gobierno de Raúl Alfonsín hasta, o sea, la gran crisis interna económica que tiene que ver con el dólar y todo aquello de la alta inflación. Los argentinos han tenido esa situación de inflación permanente, en la cual lleva al gobierno a Menem, y Menem es un peronista de derecha, pero un peronista neoliberal que introduce el neoliberalismo en Argentina. En Argentina el neoliberalismo no fue puesto directamente por los militares, sino que contribuyeron, colocaron algunos pilares, pero quien va a colocar directamente el neoliberalismo en Argentina va a ser Menem, va a ser el menemismo, en sus dos periodos, ¿no? Y luego, ¿cierto?, viene la gran crisis, viene el kirchnerismo, que trata de retrotraer la situación hacia formas nacional populares. Bueno, en Brasil ha ocurrido algo semejante. El neoliberalismo va a ser instalado con fuerza por nada menos que por uno de los sociólogos de izquierda, de la sesentista y posteriormente neoliberal, como es Fernando Enrique Cardoso, etcétera. Pero toda América Latina se vuelve, en la década de los 90, se devuelve neoliberal, porque había una programación no solo de la democracia en términos de lo que era la democracia esta construida por la teoría de la democracia estadounidense y sus principales centros de poder e intelectuales, sino también había desde Estados Unidos el interés de que se establecieran reformas de carácter pro mercado. La transición es doble, es mercado por un lado y régimen democrático por otro. Entonces ahí se constituye lo que yo denomino una democracia neoliberal. Juan Carlos, quedan 10 minutos. Ok, es una democracia neoliberal propiamente tal, una democracia que no es completa, es altamente deficiente. Pero lo más interesante de estas democracias es que van a tener respuesta. Y se va a iniciar, y con esto quiero terminar. Permítanme más de 3 minutos y pongo fin. Las democracias, las malas democracias, van a empezar a gestar al interior de sus sociedades, en algunos movimientos sociales que van a dar lugar a transformaciones radicales en el régimen político, pero no necesariamente en la estructura de poder y nuevamente en la estructura de Estado, tal vez quizás en uno solo, que son los movimientos que se van a gestar en Venezuela a partir de lo que es el Caracazo y posteriormente el intento de golpe de Estado por el coronel en esa época, Hugo Chávez, y posteriormente por el movimiento que él va a conducir y lo va a llevar a la presidencia en 97-98,
e iniciar la revolución democrática bolivariana, que busca instalar un tipo de régimen político nuevo, que es la democracia social, participativa y protagónica. Pero también ese movimiento se va a dar luego de una larga crisis política e institucional en Ecuador, que es la que va a constituir, ¿cierto?, la revolución ciudadana de nuestro amigo Rafael Correa, que desgraciadamente termina en lo que todos sabemos hoy día, es decir, ese es un proceso de democratización que instala un régimen democrático liberal muy, muy parecido a Alfaro, que era un liberal de comienzo de siglo en Ecuador, y termina en una crisis como la que tenemos actualmente. Y en el caso boliviano, la revolución ciudadana, democrática, social, cultural, que va a conducir, ¿cierto?, los movimientos sociales conjuntamente con el MAS, el pequeño partido que se une a los movimientos sociales del líder cocalero, ¿cierto?, Evo Morales, con su vicepresidente Álvaro García Linera, que logran, ¿cierto?, llevar a cabo un proceso de transformación importante en Bolivia, con altos y bajos, pero que hoy día tienen un régimen de democracia mucho más largo, bueno, no mucho más largo, sino que mucho más profundo de lo que había sido cualquier otro régimen democrático existente en Bolivia. Pero el resto de las democracias latinoamericanas hoy día atraviesan por situaciones bastante difíciles y complejas, porque nunca lograron, y este es el punto, nunca lograron romper con un sistema económico, con el régimen de acumulación neoliberal, que es un régimen económico pensado en contra de la democracia, pensado, elaborado en contra de los derechos sociales y económicos de la gran mayoría, porque es un régimen profundamente liberal, individualista y competitivo, que no le gusta la democracia, no le gusta la participación. Además, recordemos que el neoliberalismo también se une con otra perspectiva que surge en los 80, aparte de la teoría de la transición, que es la concepción de la trilateral, de que es el informe de la democracia, la trilateral que elaboran Michel Crozier, Samuel Huntington y Watanuki, estos tres expertos, que entregan ese informe en el año 1974-75, en la cual afirman que todo régimen político que tenga mayor participación puede conducir a crisis de gobernabilidad. Y por lo tanto, una de las cosas que busca siempre proteger las actuales democracias, si es que le podemos llamar a actuales regímenes políticos de democracia, que no lo son, ¿cierto?, que tengan gobernabilidad. El otro país que ha hecho un proceso interesante de democratización sin todavía lograr desestructurar completamente lo que fueron las formas políticas dominantes del autoritarismo electoral es el caso mexicano. El caso mexicano ha avanzado, pero no necesariamente en una línea que podríamos decir la construcción de un régimen liberal propiamente tal. Tienes una serie de problemas que tal vez en las preguntas los podemos dialogar, pero el reciente triunfo de Claudia Sheinbaum y Morena no significa que México esté profundizando una salida antineoliberal y menos necesariamente anticapitalista. México no tiene, el proyecto Morena no es anticapitalista. ¿Qué es lo que sucede? Y con esto termino, estimados. Las democracias que se instalaron en América Latina tienen un defecto enorme con respecto a las democracias existentes o relativamente existentes democráticos existentes antes del 73, antes del ciclo largo de autoritarismo. Las democracias
estos regímenes democráticos, llamémosles democracia para hacerlo más fácil, sino estas democracias de mala calidad, si ustedes quieren, o limitadas, democracias neoliberales, tienen un problema que yo creo que ahí donde está la clave para poder profundizar y ampliar la democracia en función de conseguir un proyecto de democracia social, un proyecto de democracia económica o cultural que tiene que ver con la ausencia de la izquierda. En América Latina, la derrota de los proyectos tanto del Frente Amplio en Uruguay, en los 70 me refiero, y el de la Unidad Popular en Chile en el 73, como las derrotas de las guerrillas urbanas de Argentina en el 76, y así una serie de otras derrotas que se acontecieron y que después se une con la gran caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que impacta sobre todo el mundo, el desaparecimiento del socialismo real, que aunque muchos de izquierdas teníamos y tenemos serias críticas a ese, era un faro que alumbraba una alternativa. Hoy día la izquierda no es alternativa en ninguna parte. Al no ser alternativa no hay un contrapoder. Y por lo tanto, como no hay un contrapoder, hoy día las discusiones son entre sectores que se asimilan a lo que yo denomino izquierdas neoliberales, como la chilena, por ejemplo, o como la intentó tener Fernández, o la de Lula, hoy actual Lula, en Brasil, o la del Frente Amplio en Uruguay, con Tabaré Vázquez y con Tabaré, bueno, y etcétera. Podríamos decir otras cosas. Pero el problema sustantivo es que en América Latina, para poder construir una buena democracia, tenemos que tener también una buena izquierda. Y desgraciadamente no tenemos una buena izquierda en América Latina. Y por otro lado, la estructura de dominación neoliberal ya tiene más de 40 años en América Latina. Es una estructura pesada, dura de roer, dura de combatir. Y el único país que en América Latina intenta salir del neoliberalismo e incluso salir del capitalismo, diría yo mejor, es el caso venezolano. El caso venezolano como pensar como transición política mayor, de salir de una forma societal a otra, pero es el único caso. Y no hay ningún otro caso a nivel mundial tampoco. O sea, el neoliberalismo tiene larga duración y como por ahí alguien escribió, ¿cierto? Es de difícil muerte. No es fácil matar al neoliberalismo. Aquí en Chile lo intentamos. Incluso sacamos cartelitos durante el mes de octubre del 19 diciendo el neoliberalismo nació en Chile y muere en Chile. Bueno, han pasado 4 años de ese periodo y el neoliberalismo chileno sigue siendo fuerte. El neoliberalismo argentino va a tener una profunda transformación con las transformaciones que está, valga la redundancia, que está implementando Milei. Y otros países han renunciado a cambiar el neoliberalismo. El caso uruguayo, el caso paraguayo, el caso mismo brasilero, el caso colombiano, a duras penas, con fuerte resistencia por parte de las clases dominantes, el caso, para qué decir, el caso ecuatoriano y Centroamérica también con dificultades. Es decir, el neoliberalismo, estimados y estimadas, a pesar de que algunos en algún momento hablaron de post-neoliberalismo o salida del neoliberalismo, sigue siendo un obstáculo permanente para la instalación de la democracia. Y las democracias que tenemos son simplemente regímenes electorales. Nada más que eso. Gracias.
terminamos. Olá, muitas graças, Juan Carlos. É um prazer te ouvir. Recebemos algumas perguntas no chat. Eu vou fazer em português, depois eu tento fazer em espanhol para o professor Juan Carlos. Primeiro, Danila Aguiar colocou assim: muito importante pensar os limites da democracia em sociedades desiguais que experimentam até hoje colonialidade. Danila Aguiar disse: muito importante pensar os limites da democracia em sociedades desiguais e que experimentam hasta hoje a colonialidade. Uhum. Gonçalo Rojas, inclusive, fazer o agradecimento público, foi o professor Gonçalo Rojas, que possibilitou o contato, ele que fez essa ponte entre o Juan Carlos e o Gonçalo disse assim: Buenas noches, uma alegria assistir a este webinar e poder escuchar ao querido Juan Carlos. Escreve Gonçalo de Praxis, grupo de estudo sobre Estado e luta de classes na América Latina, um grupo de estudo da Universidade Federal de Campina Grande, e lança uma pergunta. A democracia integral a la que se refere seria uma continuidade da democracia liberal ou poderia só instalar-se a partir de uma ruptura com o capitalismo, para que se estabeleça a relação entre regime político e regime social? Uhum. Uhum. E o Gonçalo ainda diz: se puedes também que hable um pouco do fracasso do neoreformismo estilo Boric, desde o ponto de vista da transformação social. Uhum. E Julio Cândida Sato disse: Olá, Juan Carlos, abraços, e é um prazer escucharte. No te olvides de los millones de pueblos indígenas inmersos en esses processos. Ele falou quando se decía de transição a los regimes democráticos. São essas as questões. Juan Carlos, fique à vontade a respondê-las. Ok, bueno, en primer lugar, saludar a Gonzalo Rojas, el compañero Gonzalo, que siempre es un placer escucharlo, a él también, y compartir y debatir algunos de los temas que hemos tenido la oportunidad de participar en diferentes congresos, etc. Así que un abrazo para todos y todas las que han preguntado. De partida, yo tengo la impresión de que tenemos que partir de la siguiente base. Las democracias latinoamericanas son democracias que se inscriben dentro de regímenes políticos, de regímenes sociales, económicos y culturales capitalistas. Y creo que ese es el primer punto. Son capitalistas y por lo tanto, por ser capitalistas, la democracia tiene límites. No pueden ser extensas, no pueden ser abiertas, no pueden ser inclusivas. No pueden ser totalmente participativas, porque si fueran totalmente participativas e incluyentes y reconocieran a todos y a todas, como a los pueblos originarios, a todos, su participación, podrían ser transformadas directamente desde el ejercicio del poder soberano, de los ciudadanos y ciudadanas, tanto de uno o de otro sector social o, si ustedes quieren, de pueblos, o los pueblos ejerciendo el poder soberano. Eso implicaría inmediatamente que el capitalismo como sistema pudiera ser puesto en tela de juicio. De manera entonces que en ese sentido, por el hecho de que somos capitalistas, las democracias liberales en América Latina son democracias limitadas. Y por esa misma razón, en estas democracias, en estos regímenes políticos, en estas sociedades, la democracia solamente se le entiende como una democracia política, como un régimen político. Por lo tanto, porque se encierra ahí la participación de los ciudadanos y ciudadanas va a ser reducida solamente al hecho de votar, de participar en procesos electorales. En ese sentido, ¿cierto?, al reducirlo y al mismo tiempo de crear una serie de condiciones para la existencia de determinados partidos políticos que deben cumplir determinados requisitos para poder participar, también crean limitaciones y también dejan fuera a muchos sectores que no necesariamente se organizan en partidos políticos y quieran participar de otra manera,
Las democracias liberales y representativas existentes tienen otro problema, que son democracias representativas en la cual, ¿cierto?, la representación es por delegación. Es decir, yo voto y elijo a un representante, el que me va a representar a mí en el espacio de la representación, que son los congresos o son los parlamentos, o es el presidente de la República, o es el alcalde, o es el etcétera. Pero son representantes de otro. ¿Qué pasaría, como lo plantean los zapatistas, ¿cierto? Que ellos plantean otro tipo de representación, la representación por mandato. Es decir, que a quien yo elijo no es el que va a exponer sus ideas o va a ir a hablar de acuerdo a sus planteamientos o va a ir a votar de acuerdo a lo que su conciencia le diga, sino que él es mandado por un grupo de personas que le dicen, mira, tú vas a tener que hacer tal cosa porque tú eres nuestro mandante. Ese tipo de representación en América Latina no existe. Y sería muy diferente si fuera de otra manera la representación. Por lo tanto, también eso es la representación por delegación también es una limitante para la configuración de la democracia. La democracia en América Latina siempre han sido democracias que han sido, como lo he dicho, limitadas por una serie de factores, de una serie de poderes fácticos que actúan sobre ellos. Por ejemplo, hoy día, ¿por qué digo yo que en América Latina no existe democracia? Porque muchas de nuestras sociedades, en la mayoría, yo me atrevería a sostener que, por ejemplo, no hay una información plural, diversa y libre. No hay. Las cadenas de televisión, las cadenas de prensa escrita, ¿cierto?, tienen el monopolio de los sectores patronales, los sectores empresariales, los sectores de interés de comunicacional de las grandes monopolios internacionales, tienen el control del proceso de noticia y de opinión pública. Y eso hace posible, ¿cierto?, una sola idea, es hegemónica la información. Por lo tanto, no hay libertad de información. La libertad de información en términos plurales, diversos, corre por caminos distintos y no llega al gran público. Y por lo tanto, no se cumple el requisito aquel que dice Roald Dahl de que el ciudadano debe estar informado de manera diversa, plural y libre. Eso es una forma de limitar la democracia. El manejo, ¿cierto?, colonial, de hacernos sentir de que somos parte del primer mundo y nos muestran noticias de que no son. Y el ocultamiento e invisibilidad de los grandes problemas de la ciudadanía actual, de los grandes problemas de los pueblos originarios, de los proyectos de muerte, como dice Raquel Gutiérrez, para referirse a los proyectos mineros. Es decir, todo eso es invisible para el gran público. Entonces, por lo tanto, no hay posibilidades de constituir organizaciones, de constituir, yo diría, posiciones alternativas, porque son filtradas. Las personas que piensan de manera crítica no necesariamente llegan a los espacios de la comunicación. La crítica está encerrada en algunos espacios académicos, universitarios, pero no llega al gran público. O si no, son manejadas de manera muy populista. Cuando nosotros, por ejemplo, que yo quisiera analizar lo que fueron las mañaneras del presidente AMLO en México. Alguien podría decir, mire, la mañanera del presidente es como el aló del presidente Chávez en Venezuela, que eran una forma de mantener una comunicación tal vez con los sectores populares o con los sectores ciudadanos. Sin embargo, también es acotado, también es cerrado, también es sectario porque no permite que el acceso a todos. No hay libertad de acceso
a la información. Y eso es una limitación de las democracias. Por cierto, que hoy día el predominio del gran capital internacional sobre las economías latinoamericanas es total y completo. No hay nadie hoy día que ponga en tela de juicio ese tipo de... Sí lo hay, pero son marginales y no tienen incidencia. Se establecen tratados internacionales o se establece como el Tratado Internacional el TPP-11, ¿cierto? Que fue ratificado por Chile, a pesar de que el presidente Boric en un momento determinado, cuando era diputado, estaba en contra de él, pero finalmente termina. Entonces quedamos dentro de todo un manejo en que la democracia liberal representativa es nula. La democracia liberal no es compatible con el capitalismo. En la medida que la democracia liberal se va extendiendo, se van agrandando, especialmente en aquellos espacios que son de libertades económicas, o más bien más que libertades, perdón, de derechos sociales y derechos económicos, la democracia pone en peligro al capital. Y por eso el capital reacciona. Entonces no es posible. La única forma de constituir una democracia igualitaria, una democracia efectivamente igualitaria, donde hombres y mujeres sean iguales, donde todos tengan los mismos derechos, que todos tengan el mismo acceso a los bienes y recursos que puedan existir en la sociedad, en un territorio dado, es una democracia sin capitalismo. Sin capitalismo. Y sin capitalismo de Estado tampoco, ¿ah? Una democracia sustantiva, abierta, pero que tenga una base material en la cual todos, hombres, mujeres, niños y niñas, puedan participar abiertamente, sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de discriminación, etcétera, y donde todos puedan manifestarse en igualdad de condiciones, incluso aquellos que tienen cultura diferente. Nosotros en América Latina tenemos culturas diferentes. Los pueblos, no hay un solo pueblo, sino que son varios los pueblos. Fíjense ustedes que en el proceso constitucional chileno, cuando se trató de llevar a cabo la constitución plurinacional, que reconocía la existencia de los derechos de los pueblos originarios fundantes de la sociedad chilena, la gente votó en contra. Votó en contra. Y eso fue cercenar la posibilidad del reconocimiento del pueblo mapuche, del pueblo atacameño, de los derechos de los diaguitas, etc. Entonces, ¿por qué? Porque predomina una concepción monocolonialista del Estado moderno. El Estado moderno latinoamericano se fundó, se estableció a imagen y semejanza del Estado europeo, en que era la nación una sola nación. No, en América Latina, como también en Europa, las naciones eran diversas. Y por lo tanto eso no se reconoce como tal. De manera entonces que indudablemente la ruptura que debe presentar un proyecto democrático tiene que ser total. Con el colonialismo tiene que ser construido desde la realidad de nuestros pueblos, con nuestra forma de pensar económicamente, culturalmente, etc. Y sobre todo, desde mi punto de vista, que yo soy un anticapitalista total y completo, terminar con el capitalismo. El capitalismo es la peor amenaza que ha tenido la democracia. Ahora, la democracia no nace con el capitalismo, ¿eh? No es que sea una pareja que van unidas, no es que democracia y capitalismo tienen que ir juntos, no. La democracia es un régimen que pone en peligro y amenazado permanentemente al capital. Y por esa razón el capital
ha destruido la democracia en innumerables veces y lo va a seguir haciendo cuando se sienta amenazado. La democracia es una amenaza. Por eso yo digo que concebir a la democracia como una forma superior del socialismo, como una fase para la construcción de la sociedad comunista, como diría Karl Marx, ¿cierto? La sociedad comunista, no estoy hablando de la sociedad socialista que se construyó la Unión Soviética, no, porque ahí construyó un régimen político profundamente totalitario que cercenó cualquier manifestación soberana de los ciudadanos soviéticos. Se hizo a nombre de los trabajadores, pero hecha por un grupo pequeño. Yo estoy hablando de cómo se construye una democracia desde nosotros mismos, colectivamente, no individualmente, colectivamente, pero desde nosotros. Entonces, eso es distinto. Por eso creo que el reformismo que ha impulsado los gobiernos progresistas en América Latina, y cuando refiero a gobiernos progresistas, me estoy refiriendo a gobiernos que han existido desde México hasta Argentina, pasando por, los progresismos latinoamericanos en el último tiempo, de la época rosa, todos fueron limitados, porque ninguno rompió con la estructura del poder neoliberal. Algunos intentaron, pero les fue mal. El tema central es que la única forma de superar al neoliberalismo es quebrando, destrozando esa estructura de poder que ya tiene, como he dicho, casi medio siglo en América Latina. Pero hay que hacerlo, porque si no, vamos a seguir en esta dominación neoliberal por otros 20, 30 o 40 años. Es decir, vamos, por lo menos yo voy a desaparecer. Los más jóvenes que me están escuchando van a tener la oportunidad y la responsabilidad histórica de hacer ese proceso. En el caso mío, yo voy a estar muy luego, ¿cierto? Ya sobre los 100 años, así que no dudo que pueda estar participando en esa contienda, pero las luchas sociales se deben mantener. Triunfos como el que se reflejó con Claudio Sheinbaum y la Morena, que a veces son aplaudidos por sectores de izquierda, no lo es porque no son anticapitalistas, no son antiimperialistas, etcétera, y por lo tanto es remozar la estructura de dominación para que ésta no tenga mayores dificultades en su reproducción, tanto simple como ampliada, por decirlo en términos tal vez marxistas. Creo que la democracia tiene muchos desafíos, pero necesitamos una fuerza democrática que sea capaz de participar tanto en las contiendas electorales, que nunca hay que despreciar, participar en las contiendas electorales con nuestros propios representantes, nuestros propios dirigentes y nuestras propias propuestas, y no tener que estar votando por propuestas como, por ejemplo, en el caso chileno, yo no lo hice, por lo tanto, pero lo puedo decir, como propuestas de pseudo izquierda como la de Boric, que no lo es, o la del Partido Comunista Chileno, que tampoco lo era, rupturista ni que buscaba la transformación total. Son formas de administrar el capitalismo neoliberal, estableciendo algunos elementos de corrección, pero no significa modificar la estructura de poder del neoliberalismo. El problema está allí, cómo afectar el problema en la estructura de poder. Y para eso tenemos que usar todas las formas de lucha, desde la electoral hasta la insurreccional. A nosotros en octubre del 19 hubo una insurrección, una rebelión, pero que no tuvo conducción, porque careció de tener una izquierda capaz de organizar, plantear, conducir, dirigir, ponerse al lado de toda esa gente para poder llegar a buen término. ¿Y terminamos dónde? Terminamos encerrados en un proceso constitucional que no terminó en nada. Y después de 4 años volvimos al punto cero. Fue un giro en 360 grados y partimos en el oasis y terminamos en el oasis, como dijo el expresidente Piñera.
Eso es ¿por qué? Porque no hay izquierda. ¿Qué es lo que ha pasado en Argentina? Lo mismo. Lo mismo, en Argentina no ha habido izquierda. ¿Qué es lo que ha pasado en Brasil? Lula representaba una opción de los trabajadores, pero no era una izquierda anticapitalista y que terminó, ¿cierto? En el primer gobierno ya, en el primer y en el segundo gobierno, ya estableciendo concesiones con los grandes empresarios brasileños, etcétera. Luego con Dilma también. Es decir, problemas de... Y ahora el gobierno de Lula no avanza más allá de algunas reformas pequeñas, pero que no permite salidas profundas y que permiten, ¿cierto?, la vuelta, como en el caso de Bolsonaro. ¿Para qué hablar de Uruguay? Uruguay, el Frente Amplio con Tabaré Vázquez y se me olvida el nombre del abuelito de los Tupamaros, que yo le llamo con mucho respeto, ¿no? Se me fue. Tampoco terminó, el Frente Amplio terminó aburriéndose de gobernar y le entregó el gobierno a la derecha. Y tampoco salió del neoliberalismo. Uruguay. Hubo ampliación de libertades liberales, pero nada más. ¿Para qué hablar del caso paraguayo? El caso paraguayo, Fernando Lugo, que representó toda una esperanza para el pueblo paraguayo, terminó, ¿cierto?, desbancado por un golpe institucional que no ha tenido respuesta desde la izquierda, tampoco. Es decir, sigo insistiendo en este punto. Sin izquierda no hay posibilidad de correr la cerca que limita a la democracia y que correr los cercos para terminar con el capital si no tenemos una izquierda. Todos los partidos del orden que hoy día existen en América Latina están conformes con una democracia, como les digo yo, con regímenes electorales más que democracias propiamente tal. No porque se hagan elecciones cada 4 años y se elijan esto y esto. La democracia permite cosas tan aberrantes como la elección de Milei en Argentina. ¿Cómo es posible que no pueda existir un límite al hecho de que una persona que es un sociópata, mejor dicho, como Milei pueda llegar a ser presidente de la República y que inicie una destrucción, una devastación de los derechos sociales de los trabajadores, independientemente que sean trabajadores que están a favor de él o en contra, porque cuando se vuelve con las medidas que se adoptaron o con las medidas que se han aprobado en los últimos 2 días atrás o 3 días atrás, ¿cierto? Vuelve a retrotraer la condición de los trabajadores a la situación del siglo XIX. Entonces, y eso no afecta solo a los que no votaron por Milei, afecta también a los que votaron por Milei. Entonces, tenemos que tener capacidad o tener la posibilidad los ciudadanos de decir, bueno, no podemos permitir que estas personas que hagan campañas como la hizo él con una motosierra en la mano, que iba a hacerlo. Por mucho que la democracia sea libertad, no es para todos, sino que tiene que ser para personas que tengan algún tipo de cordura. Recordemos que Hitler también fue electo en el 33 en Alemania y llevó a la guerra a millones, a la muerte de millones de personas. O sea, las democracias no pueden ser tan absurdas de poder presentar. Hay que tener también capacidad de colocar límites a la acción de algunos sujetos que viven en nuestras comunidades. Es decir, la democracia tiene muchos desafíos. Hay que repensar la democracia. Hay que repensarla a partir de varios fracasos, por ejemplo, del fracaso de la democracia ciudadana en Ecuador. Hay que pensar y repensar por qué el golpe de Estado en Bolivia contra el Evo y este gobierno de Arce limitado, o también la situación venezolana, que es un caso. El caso de la democracia participativa, social participativa, protagónica,
ha terminado con una expulsión constante de personas de Venezuela que han llegado a ocupar espacios en otro lado, migrando, arrancando de un régimen como que estableció Maduro después de la muerte del comandante Chávez, que hay que revisarlo. Hay que ser crítico, así como somos críticos con la democracia burguesa, hay que ser críticos con nosotros mismos para evitar nuevos fracasos que posterguen y que hagan posible el ascenso de las derechas, tanto en Europa como en América Latina. Y eso tiene que ver con la falta de crítica profunda a nuestras propias experiencias políticas. Tenemos que ser capaces de construir una nueva izquierda. Tal vez como dijeron los zapatistas, desde abajo y desde la izquierda. Que también hay que revisar esos planteos, que es otra forma de pensar la democracia, con otros niveles, etcétera, etcétera, pero hay que revisarlo. El ser crítico, tenemos que ser críticos con nuestros propios supuestos y con todo, para poder avanzar en la construcción de un futuro menos oscuro como el que se nos viene si es que ganan las derechas o las extremas derechas en Chile o en otros lugares de América Latina. Bueno, Juan Carlos, tiene una cuestión más y puedes hacer tus consideraciones finales. La pregunta es de Danila Aguiar, le dice, las democracias limitadas dentro del régimen neoliberal me parecen que buscan avanzar en el tema de la representación en términos identitarios en campo del discurso. El limite de no avançar no combate ideológico ao neoliberalismo se mostra um grande problema. Seria para a recomposição de uma esquerda político radical. Se entendo bem, é sobre parte da esquerda que se apega ao identitarismo, ao campo do discurso mais Foucaultiano, e menos luta de classes, para dizer assim. Então, respondas e deixo meu agradecimento y ya puedes hacer las consideraciones finales también. Ok, gracias. A ver, yo tengo la impresión de que una de las cosas que las democracias neoliberales, entendidas como de democracias limitadas, muchas veces excluyente, que no quieren reconocer el principal conflicto que existe dentro de las sociedades neoliberales, que es el conflicto entre el capital-trabajo, ¿no? Que ese siempre está presente porque somos unas sociedades capitalistas. Y por lo tanto, dentro de lo que es el posmodernismo, de estas posturas posmodernas que surgieron tanto en Europa como en América Latina después de los años 80, después de los 90, comenzaron a colocar los elementos de la identidad como factores importantes para ser reconocidos y tener de una u otra manera representación política, representación social, representación cultural, consideraciones por la sociedad, derechos reconocidos, etcétera, y que vienen ahí los derechos tanto de las nuevas minorías o ¿cómo se llaman? Las minorías sexuales, etcétera, ¿no? El tema central que ese tipo de entidades que se han constituido en el mundo postmoderno anula o trata de invisibilizar, más que anular, invisibilizar lo que son los conflictos de clase. La lucha de clase, por ahí alguien dijo que la lucha de clase había dejado de ser el motor de la historia. Eso lo dijo Fernando Calderón en la década de los 80, el sociólogo boliviano, y dijo que los movimientos sociales, y especialmente los movimientos identitarios, eran el nuevo motor de la historia. Yo tengo la impresión de que Fernando Calderón obviamente se equivocó profundamente,
pero dejó espacio, dejó abierto un lugar para que entraran todo este tipo de organizaciones, colectivos, activismo, de entidades diversas que pugnan por lograr tener reconocimiento por parte de las autoridades, y eso lo plantean como elemento de democratización propiamente tal. Entonces, esa forma es integrativa, es inclusiva, y van dando lugar a esos sectores, y parece ser que la democracia se abre, se extiende y es inclusiva. Pero ese tipo de democracia deja participar a aquellos porque, comillas, no son de ninguna manera peligrosos ni una amenaza para la dominación, ¿no? Por lo tanto, no cuestiona la dominación. Salvo quizás, la única que cuestiona en otro ámbito, pero en un ámbito que a mí me parece totalmente correcto, que es el cuestionamiento, la dominación patriarcal, es decir, la dominación masculina sobre las mujeres. Y en América Latina, la dominación patriarcal es profundamente extendida y que no solamente responde a los cánones culturales del mundo europeo occidental, sino que también está presente en las formas culturales de muchos pueblos originarios de dominación de hombres sobre las mujeres, sobre las indígenas. Y por lo tanto, en ese sentido, la lucha por la igualdad de las mujeres es un elemento fundamental para el reconocimiento de un tipo de sociedad igualitaria y que podría, ¿cierto?, dar lugar a una forma de representación distinta, donde mujeres y hombres puedan tener igualdad de condiciones de representación, como son, ¿cierto?, los parlamentos paritarios o los gobiernos paritarios o los gabinetes paritarios, o esta idea de cada vez más de mujeres participando en los procesos electorales para que puedan ser gobierno, como en el caso de, yo celebro el hecho de que Claudia Sheinbaum, una mujer, ¿cierto?, pueda representar un gobierno, comillas, progresista en México, pero siempre y cuando esa mujer haga política al estilo mujer. Pero si no hace estilo política al estilo Bachelet o al estilo Cristina o al estilo Chinchilla en Costa Rica, son mujeres que hicieron política siguiendo el mismo modelo de política que hacía, ¿cierto?, los hombres, la forma masculina de hacer política. Pero hay que hacer otra forma de hacer política. Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que hay activismos que se presentan como novedosos, pero que son distractores, son elementos que son sensibles a la sociedad actual, pero que no cuestionan el poder. A mí la política sigue siendo, y esto lo quiero decir claramente, la política que no cuestione el poder, no el poder del gobierno, no el poder de los diputados o los senadores, sino el poder del capital, el poder de la dominación, que cuestione la hegemonía, que cuestione las ideas que son construidas en los espacios del poder y son, ¿cierto?, largadas, lanzadas, puestas en movimiento al interior de la sociedad. Me parece que ese es el poder que hay que atacar. Si hoy día se ve mucha actividad en activismo, valga la redundancia, pero son limitados también. No creo que las políticas identitarias sean contributivas a procesos de cambio mayores. Por ejemplo, hoy día se plantea que una de las razones de por qué la constitución política elaborada por la Convención Constitucional de la primera en Chile se planteó siempre de que era demasiado identitaria, y por ser demasiado identitaria fue derrotada. Es decir, el tema de la identidad hay que revisarlo nuevamente para poder pensar la democracia. Digo, para responder la pregunta. Y cierro.
Yo quiero en primer lugar agradecer al compañero que ha estado conduciendo este programa, agradecer a la directora del programa de posgraduado de la universidad la invitación y espero mantener este contacto y que tengan mucha suerte en todo el proceso de reflexión sobre estos temas y sobre todo sobre la democracia, sobre la izquierda y sobre otro elemento que hay que tener presente y nunca olvidar que es necesario para poder construir historia, hay que hacer revoluciones en la historia. Y estamos pendientes de poder participar en la próxima revolución, que se venga lo antes posible. Como dijo el compañero Salvador Allende, más temprano que tarde. Buenas noches a todos y gracias por la audiencia. Agradeço muito ao Juan Carlos que esteve conosco nessa noite, esse nosso primeiro webinário internacional. Só fazer a chamada de atenção que eu coloquei no chat o link, não consegui colocar o link, mas eu coloquei o título e a indicação do livro, de um capítulo do Juan Carlos, que está no livro organizado pelo Gonçalo Rojas e pela Janaína Freire dos Santos. Esse livro está disponível na editora da UFCG, então se acha fácil o e-book, colocando a referência. Recomendo muito a leitura de todos. Enfim, ele aprofunda nesse capítulo vários outros elementos que não deu conta na exposição. É interessante para complementar. Renovo e reforço mais uma vez o agradecimento, Juan Carlos. Foi uma noite muito rica de reflexões aqui. O pessoal no chat está aqui comentando, excelente exposição, obrigado, professor, excelente, parabéns. Então, acho que o público também, que acompanhou a discussão, está aqui contente com as reflexões, e vamos seguir refletindo sobre a América Latina, refletindo sobre democracia, sobre neoliberalismo, sobre esses temas que nos tocam muito. Então, sem me alongar muito, queria só agradecer a todos que ficaram até agora e desejar uma boa noite para todo mundo. Muchas gracias a todos. Un saludo afectuoso a Gonzalo y a usted también, compañero. Gracias.